primer lugar, un muy feliz día del trabajador para todos aquellos que trabajamos y todos aquellos que se sienten identificados con el trabajo. Un muy feliz día. Bueno, continuaremos con la clase de sistemas de agua de alimentación de caldera. Vamos a tratar de terminar esta parte teórica. Y después pasaremos a plantear, no sé si lo estuvieron haciendo, ¿no? Lo- los ejercicios prácticos, o mejor dicho, tratar de desarrollar el práctico número 7. Bueno, en la clase pasada llegamos hasta este lugar, este, habíamos visto el indicador visual. Esta presentación va a ser en realidad va a ser resumido, porque si no, no nos vamos a tratar de ver los conceptos básicos, porque si no, no vamos a llegar. Así que esta presentación es resumida, ¿sí? Hay cosas que le he sacado porque si no, no vamos a poder ver todo, digamos. No nos va a dar el tiempo. ¿Ah? Nosotros habíamos visto que necesariamente una de las variables que tenemos que controlar en una caldera para que esta pueda funcionar es el nivel, ¿no es cierto? Es una de las variables fundamentales que tenemos que controlar en una caldera, y una manera, una forma de hacerlo es a través de un indicador visual, ¿no? Necesariamente en toda caldera tiene que existir un indicador visual de nivel. Es el único medio que nos va a dar la certeza de que en el interior de la caldera hay agua o no hay agua, o el nivel está al nivel normal, o en la posición o donde se encuentre el nivel del agua en el interior de la caldera. Lo que sí debe tenerse presente es que el nivel de agua que se muestra en el cristal, ¿sí? El cristal que está unido hacia el cuerpo de la caldera, no es exactamente el mismo nivel que está en el interior, el nivel de agua que está en el interior, ¿no es cierto? Por la presencia de burbujas, digamos, ¿no? Sustancialmente o algo, siempre está por encima hacia el nivel de agua en el interior de la caldera, está por encima del nivel que se ve en el tubo de cristal, debido a la presencia de burbujas. Entonces, esa diferencia va a ser mayor cuanto más baja sea la presión, ¿sí? Es decir, cuanto más baja la presión, más grande es la burbuja. Entonces la proporción burbuja-agua en el interior de la caldera es mayor, y eso va a hacer que el nivel esté un poco más por encima del nivel del tubo de hogar, del nivel visual, debido a que en esta zona no hay burbuja, ¿no es cierto? Lo que sí se debe garantizar, ¿sí? Lo que se debe garantizar es que durante la operación, el operador o se piense en un sistema de purga, de modo tal de que periódicamente se drene agua a los efectos de mantener limpia, o de minimizar los efectos minimizar la posibilidad de que en esta conexión se nos se nos pongan depósitos, ¿no es cierto?, que obstruyan el paso de agua o la conexión del tubo de cristal eh, este, con el cuerpo de la caldera, ¿sí? Eh, Como les decía, es el único medio que me va a permitir saber si en el interior de la caldera hay agua o no hay agua, ¿sí? Y esto es importante en una situación de emergencia, en cuanto a que eh, el operador de caldera, ¿qué debe hacer el operador de caldera si se encuentra en una situación de emergencia y se dispara la alarma por bajo nivel, y cómo debe actuar? Entonces, debe actuar siempre y cuando, si es que la caldera tiene, ¿no? Si suena la alarma por bajo nivel, significa que la primera alarma por bajo nivel, normalmente toda caldera debería tener dos alarmas. La primera, que es la del nivel mínimo, cuando el nivel baja por debajo del nivel mínimo, ¿sí? Debería de activarse la primera alarma por bajo nivel, y el operador debería tratar de recuperar el nivel de agua, ¿no es cierto? De algún modo, ver cuál fue la falla,
que motivó el disparo de la alarma, ¿sí? Y, y si suena la segunda alarma, en realidad ahí hay que parar directamente el equipo y después ver los daños. Pero siempre debe primero verificar a través del tubo de nivel si hay agua o no hay agua. Si hay agua y la alarma suena, debe reponer. Ahora, si no hay agua, si no ve agua en el tubo, directamente ya tiene que apagar la llama, cerrar la válvula principal de vapor, esperar a que todo se enfríe y cuantificar los daños. Eh, una cosa a tener en cuenta en el momento del arranque, ¿sí? Que cuando arrancamos una caldera, el nivel también debe estar un poco por debajo del nivel normal, debido a que cuando empiece la vaporización, es decir, cuando comience a saturar el agua, la presencia de burbuja va a hacer que el nivel suba, digamos, ¿no es cierto? Es por ello que, como dice acá, el nivel cuando arrancamos una caldera en el interior debe ser un poco más bajo que el nivel normal. ¿Para qué? Para que cuando empiece a andar, cuando empezamos a suministrar vapor, ¿sí? Y empieza a caer la presión, el nivel no suba, de hecho va a subir un poco, pero no suba tanto como para que reduzca la cámara de vapor y comience a arrastrar agua, ¿cierto? ¿Estamos? Pero es fundamental purgar esto también, el tubo de cristal para mantenerlo limpio, porque el tubo de cristal se va ensuciando con el tiempo, ¿sí? Y es fundamental que el operador o contar con algún medio, algún sistemita que periódicamente purgue esto. Normalmente el tubo de cristal va adosado, ahora más adelante lo vamos a ver, normalmente va adosado a una botella, que es la botella donde se alojan los sensores de nivel. ¿Ok? Los tipos de tubos de nivel, básicamente, son dos, ¿sí? Algunos son cristales planos, como este que está acá, ¿sí? Son de, son de vidrio de borosilicato templado. Recuerden que estos tubos de cristal deben resistir temperaturas y en realidad cambios de temperatura, ¿sí? Y como les decía, vienen de dos tipos: visores planos, como este que se puede ver acá, que este, eh, está colocado entre dos placas, ¿sí? Acá en esta parte se ve el tubo, ¿sí? Eh, Esto le confiere mayor resistencia, mayor seguridad, porque este tipo, que es el de tubular, a veces se suele romper. Entonces, eh, estos normalmente son utilizados para calderas de baja presión, y estos por ahí son más usados para calderas de alta presión, ¿sí? Por cómo está hecho constructivamente, ¿no es cierto? Eh, una de las cosas que hay que tener presente y en cuenta esto, fíjense que el recambio de este tubo de este particularmente, es mucho más sencillo que este hay que tener una serie de recaudos, eh, este, en el sentido de que cuando uno afloja esto y quiere cambiar el tubo, porque se rompió, de que estos tensores estén con la misma tensión, de modo tal de no querer generar una sobretensión adicional, ¿sí? Porque el tubo, vuelvo a repetir, es vidrio, ¿sí? Y si no está bien armado esto, y el tubo por ahí no está bien asentado, ¿sí? Sobre la empaquetadura se quiere romper, ¿no es cierto? Es fundamental que otra cosa que hay que tener presente, hay que tener cuidado, de que a veces con el tiempo la empaquetadura se va por ahí resecando, entonces esto empieza a perder vapor, el vapor es muy erosivo, entonces ahí en esa situación por ahí conviene pegarle una reapretada, ¿sí? Esto que vemos acá, esta tuerca acá, ¿y para qué? Para que apriete más sobre la empaquetadura, y así tratar de evitar de que se fugue agua o vapor, ¿no es cierto? ¿Ah? Así que bueno. Bueno, acá se puede ver también este tipo esta es una válvula de aguja, que es la que me va a permitir conectar, ¿no es cierto? El recipiente con el tubo de cristal, ¿no es cierto? Vamos. Bueno, el que está en planta, el que trabaja en planta, es fundamental
que cuando tengamos una caldera y tengamos este tipo de visor, tengamos siempre uno de repuesto, porque en algún momento se puede romper, ¿sí? A veces, a veces viene un viento frío, ¿sí? Y el verdaderamente, eh, a veces sufre un cambio brusco de temperatura, ¿sí? Entonces el tubo se contrae y se rompe, digamos. ¿Ah? Entonces siempre hay que tener uno de repuesto, ¿eh? Y por supuesto que hay que tener la empaquetadura, ¿sí? Hay muchos diseños de estos tubos de cristales. Este, por ejemplo, también. Hay algunos que traen con iluminación de atrás, ¿sí? Porque a veces esto como se ensucia y esto a veces, fíjense que atrás acá hay una especie de colchón, ¿sí? Eh, este es el cristal, el agua está acá, ¿no es cierto? Perdón. Eh, entonces esto a veces se le pone se lo ilumina desde atrás para facilitar la visión de dónde se ubica el nivel del agua, ¿no? Entonces, el tubo de nivel, los indicadores de nivel visuales, ¿sí? Tienen la ventaja de que nos permite hacer la lectura directa del nivel del agua en el interior de la caldera, ¿sí? La desventaja que presenta esto es que, bueno, como les decía, que se opacan, se ensucian con el tiempo, se rompen, hay posibilidad de rotura, pérdidas por las empaquetaduras, ¿sí? Y la visibilidad es acotada con la distancia, ¿sí? Entonces es fundamental que esa zona donde va a estar instalado esto sea bien iluminada, ¿sí? Y que el operador, ¿sí?, realice purgas periódicas como para mantener limpio el tubo de cristal. Lo que a veces se suele hacer es, si esto se cierra y permite el paso acá, se cierra y entonces se hace que el vapor circule por acá y el vapor termine limpiando el tubito, porque acuérdense que esta parte se conecta con la cámara de vapor. Entonces se cierra esto acá y esto está abierto, entonces el vapor circula, saca toda el agua y va limpiando. ¿Mm? Bien. Bueno, esta forma de controlar el nivel es una forma en donde en realidad me va a informar, ¿sí? Me va a informar sobre la ubicación del nivel del agua en la caldera. La idea es que el nivel de agua en la caldera se controle de forma automática, ¿sí? Es decir, que se controle mediante un sistema de control. ¿Ah? Entonces, para poder controlar algo, primero que nada, ¿sí?, nosotros debemos saber cómo se constituye un sistema de control, cómo se constituye un lazo de control, tener una idea. Más adelante en otra materia ustedes lo van a ver muy bien esto, se supone. Eh, pero para poder controlar, ante todo hay que poder medir, ¿no es cierto? Un sistema de control básicamente se constituye, ¿no es cierto?, por un sistema de medición, ¿sí? Tenemos que medir la variable que yo quiero controlar, ¿sí? Y esa variable que yo mido, la tengo que comparar, ¿no es cierto?, con un valor de referencia. Ese valor de referencia normalmente se llama punto de ajuste o set point, ¿sí? ¿Sí? Esa señal que uno mide, la variable que uno mide, ¿sí?, ya sea nivel, en este caso presión, si tenemos que controlar presión o temperatura, va a ir a un controlador, ¿no es cierto? En el controlador le vamos a cargar, ¿no? Vamos a fijar el valor de referencia al cual yo quiero mantener esa variable, ¿sí?, que se llama variable controlada, ¿sí? Entonces, esa comparación que se hace entre la variable medida y el valor de referencia va a dar origen a una señal de error si es que hay una discrepancia entre la variable que yo mido y la variable de referencia y el punto de ajuste, ¿no es cierto? Entonces eso va a dar una señal de error. Esa señal de error va a tener una magnitud, ¿sí? El resultado de esa comparación va a tener una magnitud y va a tener un comportamiento dinámico, es decir, va a tener una velocidad. Bueno, eso va a tener que ser esa señal, ¿sí?, va a ingresar a lo que es el controlador propiamente dicho, donde va a tener fijada una estrategia de control,
¿sí? Ya veremos algunas, ¿sí? Y en función de esa señal de error, ese controlador va a emitir una señal que va a atender a, la idea es una señal a un actuador. ¿Para qué? Para que ese actuador manipule la variable con la cual yo puedo corregir a la variable de salida. Es decir, para el caso particular de, del nivel de agua en una caldera, ¿sí? La variable controlada es el nivel. Entonces yo tengo que medir la posición del nivel en el interior de la caldera. Ahora, ¿con qué yo manipulo el nivel del agua? Y bueno, va a ser con el ingreso con el ingreso de agua alimentación. Es decir, que la variable manipulada sería el ingreso del agua alimentación, es decir, caudal. En principio, eh, es eso. Ahora vamos a ver que no es tan sencillo, vamos a analizar varias cosas después más adelante, pero en principio en calderas sencillas, en algo simple, vamos a actuar sobre el ingreso o vamos a manipular el caudal de agua de alimentación. ¿Y cómo lo vamos a manipular? Y bueno, lo vamos a manipular con el actuador. El actuador podría ser, ¿sí?, las bombas de agua alimentación. Es decir, yo puedo prender y apagar las bombas del agua alimentación en función del nivel que yo tengo acá. Si yo tomo a las bombas como el actuador, las bombas de alimentación, lo defino como que sería el actuador, y hago que estas se enciendan y se apaguen, estaríamos frente a un sistema que se denomina un sistema de control denominado on-off. Es decir, la bomba prende cuando el nivel llega a un mínimo, repone el nivel, y cuando el nivel llega al nivel máximo, ¿sí?, la bomba se debería de apagar, ¿sí? Entre los niveles que tenemos, entre el nivel máximo y el nivel mínimo, ¿sí?, estarían dentro del nivel normal, y por lo tanto estarían dentro del punto de ajuste, es decir, dentro del valor de referencia, ¿sí? También se podría actuar, ¿sí?, ya hablando algo un poco más complejo, decir, bueno, no, yo voy a actuar voy a regular el caudal de agua alimentación mediante una válvula de control. Entonces, el actuador pasaría a ser una válvula de control, ¿sí? Y entonces, el controlador va a enviar una señal a una válvula de control. Esa válvula de control va a tener un actuador, ¿no es cierto?, que puede ser neumático o puede ser eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa válvula de control? Va a ir modulando, ¿sí?, el ingreso de agua de alimentación a los efectos de mantener el nivel en el interior de la caldera, el nivel de agua en el interior de la caldera. ¿Está? Eh, entonces, esa estrategia de control, cuando operamos, es decir, operamos o regulamos o manipulamos la variable de entrada mediante válvulas de control, estamos frente a un sistema de control que denominamos modulado, ¿sí? Ahora, esta forma de hacer el control de nivel se denomina control de nivel a un elemento, ¿sí? Ahora más adelante, yo no me quiero adelantar, pero hay sistemas de control que se hacen de a dos elementos, ¿sí?, y incluso de tres elementos que ya vamos a ver, que se llaman lazos en cascada, es decir, sistemas de control o lazos en cascada. Este lazo de control que vamos acá recibe el nombre de lazo cerrado o un sistema con retroalimentación negativa. ¿Por qué negativa? Porque en realidad esta señal, cuando ingresa acá al controlador, todo esto que ustedes ven en el regulador automático, ¿sí?, entra como señal negativa, y el set point entra como señal, o tiene definido como señal positiva, ¿sí? Entonces, la señal del error, vuelvo a repetir, va a tener magnitud y va a tener un comportamiento dinámico, ¿sí? Puede ser creciente como puede ser decreciente, de ahí el signo, ¿no? Puede aumentar mucho, rápido, o puede tener un comportamiento lento, ¿sí? Eso todo va a depender de cómo se comporte la variable de salida. ¿Ah? Bueno, lo que yo quiero preguntar ahora, les quiero preguntar es si ustedes entendieron cómo funciona un lazo de control. Si no, no podemos avanzar.
¿Hay alguno que tiene alguna duda? ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Veo que la mayoría aparentemente entendió. ¿Sí? También esto cuando hablamos de sistemas de control a lazo cerrado también se dice que tiene feedback, o sea, feedback hace referencia a la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, todo sistema de control, nosotros para poder controlar algo yo tengo que medir, ¿sí? Tengo que medir con algún elemento sensor. Ese sensor, ¿sí? Lo que va a hacer, puede ser que traduzca la señal medida, ¿sí? Para que sea compatible con lo que yo voy a comparar, ¿sí? Vamos a tener un controlador y ese controlador en función de la señal del error va a emitir una señal de acción, ¿sí? Va a emitir una señal de acción dirigida al actuador. El actuador, en este caso, para controlar el nivel de caldera, puede ser el arranque de las bombas y la parada de las bombas, ¿sí? ¿Para qué? Para que éstas manipulen sobre la variable de entrada. Por supuesto que yo tengo que definir la variable de entrada. ¿Qué variable de entrada? Tengo que definir la variable de entrada para poder controlar la variable de salida, ¿no es cierto? Esta sería la planta, ¿no? Esta sería, eh, este, eh, podríamos decir que sería la caldera, ¿no es cierto? Vamos. Eh, yo puedo, como les decía, puedo actuar sobre la operación de las bombas, ¿sí? Apagándolas y encendiéndolas en función del nivel, o bien mediante una válvula de control. Existe otra forma de hacer control, otro control es, por ejemplo, una forma alternativa que también por ahí se hace, es eh, variar las velocidades de la bomba. ¿Sí? Ustedes saben que si uno cambia, modifica la velocidad de las bombas de alimentación, ¿sí? Van a variar el caudal que estas bombean. Entonces también es otra forma de hacer control modulado. ¿Sí? Eh, por supuesto que tiene sus limitaciones, en el sentido de que una bomba, una bomba normalmente es movida por un motor eléctrico, ¿sí? Si yo estoy en una situación de baja demanda, en donde tengo que bombear baja demanda de vapor, ¿sí? El nivel va a subir, va a bajar poquitito, o sea, va a bajar muy lentamente, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque, si el nivel baja lentamente, eh, el funcionamiento del motor que acciona la bomba, ¿sí? Va a girar despacito. Bueno, los motores eléctricos se refrigeran con, no sé si conocen un motor eléctrico, pero tienen un ventilador. Ese ventilador que tiene el motor eléctrico tiene la función de refrigerar el motor. Entonces, si el motor gira despacito, el motor no se va a refrigerar, ¿sí? Entonces puede llevar a sobrecalentar el motor. Entonces es fundamental de que ese motor esté bien dimensionado, esa bomba esté bien dimensionado, ¿sí? Para que no se sobrecaliente y no se queme, ¿no es cierto? En situaciones de baja carga. ¿Está? Bien, entonces, vamos al grano. Dentro de las estrategias de control, nosotros dijimos que tenemos controles de sistema de control on-off y el modulado, ¿sí? Para las calderas, y hablando del control de nivel, ¿sí? El control de nivel on-off es recomendado normalmente se utiliza, porque todo tiene su costo también, ¿sí? Es recomendado para calderas digamos, de mediano a bajo porte, ¿sí? Y donde la demanda de vapor es más o menos constante, es decir, sin muchas fluctuaciones de la demanda de vapor, este, que ya la vamos a ver bien por qué enseguida, ¿sí? En operación normal, el nivel de agua en la caldera, ¿sí? Va a oscilar o va a variar entre un nivel máximo y un nivel mínimo. Es decir, que vamos a tener un volumen de alimentación. ¿Tá? La bomba, vuelvo a repetir, la bomba de alimentación arranca cuando el nivel es mínimo y se apaga cuando el nivel llega a un nivel máximo, ¿sí? Y ambos niveles son preestablecidos, como les decía, como niveles
normales de operación. ¿Ah? Ya enseguida vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. El modulado, ¿sí? Sería el ideal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eh, a medida que el vapor va saliendo de la caldera, se va reponiendo agua. ¿Ah? Entonces, el nivel no va a fluctuar entre un nivel máximo y mínimo, sino que más o menos se va a mantener constante. Y eso tiene una serie de ventajas respecto al on-off, ¿sí? En operación normal, el nivel de la caldera prácticamente, si está bien, por supuesto, eh, 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 si está bien sintonizado, porque acá hay que sintonizar al controlador, ¿sí? Hay que sintonizar al controlador para que esto funcione. No es que yo ponga un controlador, conecto, ¿sí? Y todo funciona. No, no. Primero hay que sintonizar a esto. Seguramente cuando vean ustedes en cuarto año, creo que tienen sistemas de control. Se supone que van a ver cómo en teoría se sintoniza un controlador, ¿sí? En función de la estrategia que utilice, ¿no es cierto? Eh, en control on-off también hay que sintonizar, ojo, hay que sintonizar la sensibilidad del equipo, ¿sí? Frente a las perturbaciones, ¿sí? Eso se llama robustez. Los sistemas de control tienen que tener cierta robustez, tanto el on-off como el modulado. ¿Qué significa que tengan robustez? Y acá viene la teoría con la práctica. Eh, Muchas veces se da que los niveles de la caldera o el nivel de agua, hablando particularmente de niveles, así, como hablo de nivel es válido para cualquier cosa, ¿no es cierto? Presión también lo mismo, digamos, toda variable que yo quiero controlar. Muchas veces las variables que yo quiero controlar sufren modificaciones o pequeñas alteraciones de corto lapso de tiempo. Es decir, por ejemplo, el nivel de agua baja instantáneamente y se vuelve a reponer. Entonces, entonces eso se debe a que muchas veces hay comportamientos dinámicos que se presentan, ¿sí? Entonces, baja el nivel y sube rápidamente. Eh, entonces, uy, qué feo que está el tiempo. Esperemos que no corte la energía eléctrica, no sé cómo están ustedes, pero está bastante feo el tiempo, así que vamos a meterle pata. Eh, entonces, frente a esas situaciones no puede estar prendiendo la bomba, ¿sí? Rápidamente para reponer el nivel. No, hay que, eh, si no, no va a haber bomba y sistema electromecánico que aguanten, ¿ya? ¿Sí? Es decir, tenemos que darle un cierto tiempo para que verificar que verdaderamente el nivel está bajo, y si está bajo, que espere un ratito y que ahí recién se enciendan las bombas para reponer el agua, ¿sí? ¿Tá? Entonces, eso es darle robustez al sistema. ¿Tá? Pero al mismo tiempo tiene que ser sensible. Sensible en el sentido de que cuando verdaderamente el nivel está bajo, automáticamente dé la orden de encender la bomba o parar la bomba si el nivel está alto. ¿Sí? Entonces, entonces a eso se llama sintonizar el sistema. ¿Eh? Sintonizar el sistema de control. Eh, bueno, como les decía, en el control modulado, en operación normal, ¿qué significa eso? Que la producción de vapor está dentro de la capacidad de la caldera y que no hay fluctuaciones grandes en el consumo de vapor. El nivel del agua en la caldera prácticamente no va a cambiar, ¿sí? Independientemente de la demanda de vapor, siempre y cuando la demanda, vuelvo a repetir, no sufra grandes cambios en magnitud y en tiempo, digamos, porque uno puede aumentar la demanda lentamente o rápidamente. ¿Tá? En este caso, la bomba de alimentación funciona continuamente, a diferencia del anterior, que la bomba prende y apaga. En este caso, la bomba funciona continuamente. ¿Sí? A ver. Más adelante le va a aclarar si bajaron la presentación o la estuvieron viendo, ya se van a tener, me imagino que la estuvieron mirando, la estuvieron leyendo y están teniendo una idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuento con poco tiempo como para explayarme un poco más, digamos, en esto, eh, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, respecto a las ventajas y desventajas del control on-off. Las ventajas es que es un sistema económico,
¿sí? No, es un sistema fácil de entender, fácil de mantener, ¿sí? Y es ideal para calderas, ¿sí? Para activar alarmas, porque está o no está. ¿Está al nivel bajo o está al nivel alto? Entonces, muchas veces los sistemas de control on-off se utilizan directamente para activar alarmas en las calderas modernas, ¿no? Para hacer sonar las alarmas de nivel, ¿sí? O para disparar algo, digamos, disparar una alarma, ¿no? Eh, la desventaja es, como decía hoy, que no es apto para calderas con demanda variable. ¿Por qué? Porque hace que el funcionamiento de las bombas sea muy prende y apaga, es decir, muy oscilatorio ese funcionamiento y eso va en detrimento de la vida electromecánica de la bomba y del sistema de arranque eléctrico, el arranque eléctrico que tienen las bombas, ¿sí? Y sobre todo si estamos hablando de bombas grandes, ¿sí? El tema es que cuando se enciende la bomba, el agua ingresa, ¿sí? Con todo su caudal a la caldera y eso hace que el agua en el interior de la caldera, el agua en el interior de la caldera, ¿sí? Sufra un descenso de temperatura. Ese descenso de temperatura, ¿sí? Provoca que el vapor que se encuentra en la cámara de vapor empieza a condensarse, es decir, va a empezar a condensarse por el repentino descenso de temperatura, ¿sí? La presión va a tender a bajar y si la presión va a tender a bajar, inmediatamente el sistema de combustión va a empezar a inyectar combustible, siendo que estamos en una situación eh, de carga normal, ¿sí? En donde en realidad el sistema de combustión debería de actuar cuando en realidad hay fluctuaciones de vapor en la demanda de vapor y en realidad la presión está cayendo porque estamos alimentando de agua y no porque está incrementándose el consumo de vapor, ¿se entiende? Entonces, eso va a llevar a que, como dice por acá, ¿sí? Eh, un, eh, yo comentaba la clase pasada, va a ir en detrimento o va a fatigar al sistema de combustión, es decir, más sobre todo si estamos hablando de calderas con quemadores, ¿no es cierto? Entonces, va a reducir la vida de los quemadores de combustible. Eh, entonces, además de eso, además de que vamos a tener una producción no uniforme de vapor, porque en ese instante cuando se está inyectando agua, prácticamente la vaporización se suprime, ¿sí? Es más, las burbujas de vapor tienden a desaparecer, el nivel comienza a bajar más todavía, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento en que después despacito va a volver a subir, ¿sí? Y cuando llega al nivel máximo va a cortar. Cuando reaparecen las burbujas, ¿sí? Porque se restablece la vaporización, el nivel sigue subiendo por encima del nivel máximo, ¿sí? Entonces tiende a reducir la cámara de vapor y eso empieza a arrastrar agua. Entonces, fíjense que tenemos una producción no uniforme, variaciones en la presión de trabajo, ¿sí? Y encima vapor con un título menor que uno. Entonces, eh, todo eso hace que en definitiva se reduzca la eficiencia en la operación de la caldera, además del estrés sobre el estrés termomecánico que sufre la estructura metálica de la caldera. ¿Sí? ¿Ah? Entonces ese sistema de control de nivel on-off, ¿sí? Tiene una serie de desventajas. No sé si ustedes entraron en el link que yo les puse para que miren el video, se puede ver donde explica, ¿no es cierto? En ese video donde se ve claramente cuál es la diferencia entre el control de nivel modulado y cuál es el nivel on-off, este, y que comenta todo esto que yo estoy comentando. Yo no sé si se entendió esta parte, se entendió lo que acabo de explicar, las ventajas y desventajas del sistema de control on-off, si hay alguna pregunta o no para hacer antes de avanzar. Bien, avancemos entonces. Bueno, vamos al tema del modulado, ¿sí? Las ventajas, bueno, prácticamente si está bien armado el sistema, suprime casi todas las desventajas del caso anterior, es decir, la presión y el caudal de vapor son más estables, ¿sí? ¿Ah?
mayor eficiencia en la operación del quemador, ¿sí? Porque, no vuelvo a repetir, el quemador no está como consecuencia de esas fluctuaciones de presión en el caso anterior que inyectaba agua, eso prácticamente se elimina, ¿sí? La operación del sistema de combustión es más estable, ¿sí? Todo es más armónico, ¿sí? Menor fatiga y estrés termomecánico, porque no es lo mismo inyectar de golpe agua fría que se vaya inyectando a medida que va saliendo el vapor, ¿sí? Al tener un nivel y presión más estables, nivel de agua y presión más estables, eso va a hacer de que la calidad del vapor mejore. Es decir, vamos a tener mejor un vapor más seco, digamos, ¿sí? Un vapor más seco, ¿ah? Mejora la calidad del vapor. Y por supuesto que vamos a tener un menor desgaste en todo el sistema, sistema electromecánico de la bomba. Cuando hablo de sistema electromecánico, hablo de la parte mecánica, ¿sí? Que tiene que ver el conjunto de motor-bomba, ¿sí? Eh, y hablo de la parte eléctrica, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, a menos de que esa bomba sea arrancada con un sistema electrónico, ¿sí? Que eso también sería una alternativa. Es decir, yo no sé si tiene algún conocimiento usted de la parte eléctrica, si alguno estuvo relacionado alguna vez, alguno hizo algún arranquecito de algún motor, por ahí a los que que vienen de escuela técnica, por ahí se dan un poco más idea de lo que estoy hablando, pero por ahí para arrancar una bomba necesitamos un contactor, y el contactor es un elemento electromecánico, ¿sí? Y bueno, el contactor tiene vida, digamos, ¿sí? Entonces, eh, por ahí el arranque de las bombas podemos hacer arranque estrella triángulo si es un motor, como dice Luis Carlos. Ni vamos a hablar, o sea, ni vamos a hablar con calderas que tienen bombas grandes, ¿sí? Peor todavía, como ahí en un arranque estrella triángulo necesitamos 3 contactores que se van a ir metiendo y saliendo a medida de que prendimos y apagamos la bomba, ¿no es cierto? Bueno, eso, bombas grandes, verdaderamente es un problema, digamos. ¿eh? Estar prendiendo y apagando cada rato, ¿sí? Eh, entonces, hoy ustedes como no todas las calderas las tienen, ojo, pero una mejora que podría hacerse es utilizando un variadorcito de frecuencia, es decir, un arranque electrónico. Entonces, ya esa parte eléctrica mejora grandemente. Aparte le podemos hacer arranquecitos suaves, digamos. ¿Sí? ¿Ah? Eso es una gran mejora que podamos hacer. Bueno, la desventaja que tiene o que presenta este sistema es más costoso. Pero ese más costoso, eso es relativo, hay que demostrar que es más costoso, porque uno mira el precio inicial de la inversión o el momento de hacer este sistema, ¿sí? Eh, Ahora, eso verdaderamente se paga después con la reducción de los costos de mantenimiento. Eso yo le puedo dar casi certeza de que eso es así. Entonces, el tema de que el costo es más costoso, sí, el costo de la inversión, pero después, vuelvo a repetir, eso se paga solo después, ¿sí? Eh, Ahora, este sistema es menos apropiado para operación de calderas en espera, ¿sí? Normalmente eso se da en plantas o en sistemas en donde trabajamos con calderas en paralelo, ¿sí? En donde cuando hay plantas en donde hay acuérdense, ¿se acuerdan que la clase que vimos caldera, veíamos o analizábamos de que en la selección de la caldera teníamos que tener en cuenta no solamente el caudal de vapor, sino cómo se comporta el vapor en el tiempo, ojalá que no corte la luz. Este, entonces, muchas veces se arman instalaciones en donde se arman con 2 o 3 calderas en paralelo, ¿sí? Cuando la demanda de vapor es baja, ¿sí? El quemador se pone en llama chica y la caldera queda en espera, digamos, ¿sí? Incluso se apaga el quemador y cuando baja la presión, vuelve a prenderse en llama chica y va manteniendo lo va manteniendo. O sea, la caldera está preparada para suministrar vapor, cosa que cuando hay un aumento de la demanda, esa caldera que está en espera se pone en marcha para suministrar vapor, ¿sí? Eso se da en muchas instalaciones cuando se trabajan con calderas en paralelo, ¿sí? Bueno, mientras esa caldera está esperando, por decirlo así, ¿sí? Eh, no está alimentando agua. Entonces, ¿qué sucede? La bomba está prendida,
¿sí? Si yo hago el control de nivel modulado con válvulas, la válvula se cierra. ¿Ah? Entonces yo tengo que pensar un sistema que ya vamos a ver, un sistema para hacer un retorno. Entonces va a haber un consumo de energía eléctrica innecesario en esa situación. A menos que el sistema esté diseñado, esté pensado para que cuando este, yo tenga o se presente, hay que pensarlo un poquitito, cuando tenga esa situación en donde la caldera no suministra vapor, o muy poquitito vapor, directamente que la bomba se apague. ¿Ah? Eh, entonces, cuando el nivel no cambia y pasa cierto tiempo, por decirlo así, yo podría pensar, podría directamente apagar la bomba. Se requiere personal especializado para el mantenimiento, ¿sí? No cualquiera va y toca eso, digamos, es decir, yo tengo muchos elementos, tengo sensores, tengo actuadores, tengo controlador, ¿sí? Y una serie de cosas que no cualquiera va y puede tocar eso ahí. Entonces te necesito personal especializado, ¿sí? Normalmente el que entra en juego ahí es el ingeniero, ¿no es cierto? El ingeniero responsable, ¿sí? Es el único por ahí que está por ahí preparado, o algún técnico, tiene que ser un técnico preparado para este, tocar eso, digamos, ¿no? Eh, y bien, y bueno, precisamente tenemos la posibilidad del recalentamiento de las bombas si no se toman ciertos recaudos, en el sentido de que las bombas, si están funcionando continuamente, eh, debe garantizarse un caudal mínimo para que la bomba se refrigere, ¿no es cierto? Hablo de la bomba, ¿no es cierto? Vamos. Bueno, acá podemos ver un sistema de control de nivel on-off mediante sistema flotante. ¿Sí? Esto es lo básico, esto es lo clásico en las calderas industriales de nuestra zona, de nuestra región, y en realidad en cualquier caldera industrial. Eh, eh, la mayoría tiene porque es un sistema que medianamente funciona bien, ¿sí? Es directamente un sistema en donde el nivel se detecta mediante un flotador, ¿sí? Un flotador que está sumergido en una botella, ¿sí? O cámara de nivel también se llama esto, ¿sí? Donde acá pueden ver una conexión superior que es la que se va a conectar con la parte de la cámara de vapor de la caldera, y esta parte que va conectada con la parte de el volumen o la cámara de agua, ¿sí? Entonces, este flotador se va, va a mover, ¿sí? En función del nivel, ¿no es cierto? Del agua de la caldera. Si está abajo, esto se mueve para abajo. Si el nivel tiende a subir, esto se va a mover para arriba. Este flotador tiene solidario, o sea, tiene un solidario, un vástago, un vástago, ¿sí? Que se mueve, y ese vástago tiene un imán, ¿sí? Acá en la punta tiene un imán, y ese imán, ¿qué pasa? Al pasarse, al moverse dentro de este alojamiento que está acá, ¿sí? Pasa por enfrente de unas ampollas. Normalmente este cabezal, se llama cabezal esto. En este cabezal existen dos ampollas, ¿sí? Dos bulbitos, ¿sí? Ampollas de mercurio. El mercurio, ustedes saben bien que es el metal líquido, ¿no es cierto? Y como todo metal es conductor de la electricidad. Entonces, entonces ¿cómo funciona esto? Si el nivel está dentro del nivel normal, por ejemplo, llega al nivel mínimo, el bulbito tiene un sistema de unos resortes, ¿sí? Donde ese bulbito bascula, ¿sí? Se mueve. Entonces, y además por el propio peso este, del, del mercurio. Entonces, entonces, cuando el nivel baja, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? El bulbito se mueve, ¿sí? Se mueve, y ¿qué pasa? Conecta, si el nivel baja, llega al mínimo, el bulbito se mueve y conecta el circuito para dar la orden de marcha a las bombas. Como se puede ver acá, ¿sí? Acá tenemos, esto vendría a ser representar el motor de la bomba, esto vendría a ser el contactor, que es la llave electromecánica, ¿sí? La llave electromecánica que va a permitir conectar o desconectar el motor de la bomba con la red eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense
el contactor que tiene tiene una bobina, esa bobina le va a ser la encargada de actuar sobre los contactos principales del contactor, entonces que cuando esto cierra el circuito, ¿sí? Se energiza la bobina y al energizarse la bobina conecta le suministra energía eléctrica al motor de la bomba, ¿no es cierto? En esa situación, el motor se pone en marcha y se supone que el nivel la bomba tiene que bombear agua y lentamente, es más, el motor arranca, entra agua, es más, incluso el nivel puede bajar un poquitito más todavía. ¿Por qué? Porque recuerdan que la vaporización se suprime, las burbujas desaparecen y entonces el nivel, esa parte, hay un comportamiento dinámico en donde hace que el nivel continúe bajando un poquitito. Todo va a depender de cuánto caudal ingresa y de la magnitud, ¿no es cierto?, de la proporción de burbujas en el interior de la caldera. El hecho es que en algún momento el nivel va a empezar a subir, ¿sí? Y que cuando él sube, la ampolla nuevamente se va a encontrar el imán se va a encontrar con la ampolla y lo va a repulsar y va a abrir el circuito y la bomba se va a abrir el circuito y la bomba se va a apagar. ¿Ah? Eh, en esta situación que vemos en la imagen, ¿sí? Fíjense que esta parte acá, esta segunda ampolla, ¿qué hace esta segunda ampolla? Esta segunda ampolla, ¿se acuerdan que yo les dije que una de las condiciones de un sistema de control de caldera de nivel era que cuando no había agua había que apagar el sistema de combustión? Bueno, precisamente esta segunda ampolla tiene esa función, en este caso particular. Es decir, si el nivel continúa bajando, ¿sí? Si el nivel continúa bajando, el imán va a enfrentarse con esta segunda ampolla, esta queda como está, eh, ¿y qué va a suceder? Va a desconectar este ramal, este circuito, donde vemos una válvula acá, ¿sí? Esta válvula, ¿qué hace esa válvula? Es la válvula que va a controlar el flujo de combustible, ¿sí? Si es que es una caldera que quema combustible líquido o gaseoso. Acá también podemos representar, esto puede representar el sistema puede representar, esta válvula puede representar la marcha de un motor que alimenta chip, por ejemplo, o puede un motor más los motores que accionan ventiladores para suministrar aire y, y suministrar aire y expulsar los gases de combustión hacia la chimenea. ¿Ah? Entonces, eh, esta señal que viene de esta segunda ampolla, ¿sí? Fíjense que está desconectada. Entonces, si el nivel está por debajo del nivel mínimo, ¿sí? En teoría, acá, fíjense, esta ampolla va a conectar la alarma por bajo nivel, teóricamente esto va a sonar, ¿sí? Y al mismo tiempo va a desconectar el circuito de combustión para apagar el fuego, que es lo que debería hacer todo sistema de control de nivel. ¿Sí? Sí, totalmente, Pedro. Como dice Pedro, eh, los efectos, los efectos en cuanto a oscilación de presión la operación de la caldera con este sistema, por supuesto que se reducen cuando más caliente entra el agua, pero recordad que comparativamente, ¿sí? Si vos tenés una caldera que yo no sé, que trabaja a 8 o 10 bares, estamos hablando de 170, 180 grados, ¿sí? Y el agua que vos estás bombeando, ¿sí? Normalmente está a 90, 95, entonces fíjate vos que tenés un gran delta T ahí, acá estamos hablando de un 90, 100 grados de delta T, de diferencia de temperatura, y eso, digamos, igual, digamos, eh, incide en la operación armónica del equipo. Por supuesto que cuanto más caliente entra el agua, mejor es. Eh, en realidad, cuanto más caliente entra el agua, mejora la respuesta de la caldera. Es decir, rápidamente eh, retoma presión y comienza rápidamente a vaporizar. ¿Sí? Mejora la respuesta. ¿Sí? Pero eh, eh, esa fluctuación, esa caída, ese descenso de temperatura en el interior, porque el agua entra y se mezcla, ¿sí? Eso prácticamente se sigue dando igual. Sí mejora la respuesta, pues más rápido se alcanza el punto de saturación. ¿Ah? Como decís más abajo. Así que bueno, esta es la forma, normalmente es lo clásico, van a encontrar en las calderas, ¿sí?
estas ampollas normalmente tienen un par de resortes acá adentro, ¿sí? Uno que precisamente regula la robustez, ¿sí? Es decir, si acá hay una fluctuación de nivel muy cortita, ¿sí? Es decir, lo insensibiliza a esto. Y segundo, tiene otro resorte, ¿sí? Eso es uno de los robustes. Y otro resorte tiene para decir, bueno, para regular dónde tiene que apagarse y dónde tiene que prenderse. Es decir, en función de la posición del imán, ¿no es cierto? Es decir, cuando el imán verdaderamente bajó, bueno, verdaderamente que esto conecte. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de cómo yo regule la posición de arranque y parada de las bombas, ¿no es cierto? Entonces, un resorte va a regular la sensibilidad, eh, eh, es decir, la robustez. Y el otro me va a regular la posición de giro de la ampolla. ¿Mm? Para decir, bueno, prende y apaga. Lo mismo para esto. ¿Tá? Así como acá estamos activando, ¿sí? Por ejemplo, un motor, yo podría decir, no, bueno, puedo usar esto, por ejemplo, para activar una alarma, una primera alarma por bajo nivel y la segunda alarma por bajo nivel. Podría, en vez de hacer, si yo adopto otra estrategia, o podría usar dos de estos, ¿sí? Dos de estas botellas, dos de estos flotadores, uno para controlar la bomba, eh, la marcha y la parada, una ampolla podría hacer para activar alarma por nivel alto, y la otra botella para nivel bajo, la primera alarma y segunda alarma. O sea, podemos hacer muchas cosas con esto. El tema es que todo es un costo, hay que pensarlo muy bien cómo hacer las cosas. ¿Sí? O sea, esto no es barato, eso es lo que voy, digamos, tiene su costo, digamos. ¿Ah? Pero una forma podría ser esa. Bueno, eh, vuelvo a repetir, a veces en las calderas modernas estos sistemas actúan, como dice acá, como sistemas de respaldo, es decir, como una segunda alternativa para controlar el nivel. Tenemos un sistema de control principal y esto trabaja como sistema de respaldo, ¿sí? O como un sistema esclavo del sistema principal. Es decir, que el sistema principal falla, ¿sí? Eh, entraría en operación este segundo sistema, ya sea de forma automática o por la acción manualmente a través de la operación del operario. Es decir, el operario puede invertir mediante una selectora, una llave selectora, puede intercambiar los sistemas de ambos sistemas de control. ¿Sí? Bueno, acá fíjense, podemos ver otro sistema, o sea, otra forma de decir, en realidad esto cambia la marca, el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Esto se llama sistema McDonnell. McDonnell es la marca de este equipo. En vez de tener el flotador, en vez de moverse verticalmente, se mueve acá en esta cámara y esto tiene un brazo de palanca y ese brazo de palanca mueve las ampollas que están acá. ¿Sí? El concepto es el mismo, digamos, ¿sí? Es lo mismo, sistema flotante. Acá podemos ver, fíjense, eh, un sistema, el sistema primario tiene dos, como yo le decía, tiene dos, un sistema primario y un sistema secundario, ¿sí? En donde este controla la marcha y parada de las bombas, ¿sí? Y haría sonar la primera alarma por bajo nivel con un sistema de rearme automático, es decir, que si el nivel se repone, se detiene la alarma y no pasa nada. Ahora, si el nivel sigue bajando y se activa la segunda alarma por bajo nivel, directamente apaga toda la caldera y el rearme ya tiene que ser manual. Entonces tenemos un rearme automático, que si el nivel baja por debajo del nivel mínimo, ¿sí? No pasaría nada en principio. Ahora, si sigue bajando y llega a un nivel máximo, un nivel mínimo peligroso, directamente ya el rearme es manual. ¿Por qué es manual? Porque primero en realidad hay que apagar todo, ¿sí? Y verificar si la caldera no ha sufrido un daño, ¿no es cierto? Así que por eso tenemos, esto son lo que se suele hacer, digamos, ¿sí? Bueno, acá se pueden ver, fíjense, como siempre, el sistema para purgar esto periódicamente, el calderista, el operador, tiene que purgar. Fíjense que tampoco hay conexiones acá, no hay conexiones, no hay válvulas de interrupción, la conexión es directa, ¿eh?
¿tá? Y acá están las válvulas para hacer la purga, ¿no es cierto? Acá se puede ver, esto que ustedes ven al costadito acá, es el visor de nivel, por eso es adosado a estos sistemas. Normalmente acá viene adosado el indicador visual. Ya se aprovecha la misma botella, la misma cámara para conectar, de hecho viene así, para conectar el indicador visual. Entonces está todo junto en un lugar solo. ¿Mm? Eh, en la presentación original que ustedes la tienen, ahí tienen algunas imágenes. ¿Sí? Fíjense acá, esta es otra estrategia de hacer control de nivel mediante sondas de nivel, sondas conductivas, sensores conductivos. Ustedes saben bien que el agua, al contener sales disueltas, ¿sí? El agua tiene una cierta conductibilidad eléctrica, ¿sí? Entonces, aprovechando esa propiedad, mediante sondas de nivel, podemos decir, bueno, que cuando hay agua, se establece la conductibilidad entre un par de electrodos, y cuando no hay agua, la conductibilidad se corta. Entonces, yo puedo usar esa propiedad para activar o desactivar el funcionamiento de las bombas, e incluso activar y desactivar alarmas. Acá vemos, en esta imagen particular, vemos dos cámaras de nivel, ¿sí? Instaladas, o sea, cómo está armada la estrategia, ¿sí? Fíjense, tenemos esta que es la principal, podríamos decirle, ¿eh? En donde va a poner en marcha la bomba y va a parar la bomba. Sí, fíjense, vamos a ampliar un poquito más la imagen. Acá. Mire, cuando, cuando el agua se establece la conductividad, por supuesto que hay que regular la sensibilidad también de esto y la robustez de esto, que cuando el nivel llega a un nivel en donde yo digo, bueno, se establece una conexión segura entre estos tres electrodos, ¿sí? El que está con línea punteada hace de masa, ¿sí? Es la masa y los otros son conductivos. Entonces, cuando están los tres conectados a masa, ¿sí? Se detiene la bomba. Ahora, cuando baja el nivel y una de las sondas se descubre, ¿sí? Hay un par de sondas que cortan su conductibilidad. Cuando efectivamente la conductibilidad se corta entre la primera sonda y la segunda, pondría en marcha la bomba. Entonces, fíjense que el nivel, entonces en teoría va a fluctuar entre este máximo y este mínimo, en teoría. ¿Sí? Eso no es así, vuelvo a repetir, hay una cierta inercia que hace que cuando la bomba se enciende, inyecta, el nivel baja un poquitito, después sube y cuando para, reaparece la burbuja, sube un poquitito. ¿Tá? Entonces, cuidado que esto es algo muy, muy teórico, ¿no es cierto? En la práctica no es tan así. Pero en teoría, más o menos en promedio, el nivel debería de oscilar en marcha normal, en operación normal, acá. Y encima todo va a depender, ¿sí? Del estado de carga del generador y la presión. Ojo el parche con esto, ¿eh? ¿Sí? Este comportamiento dinámico va a depender del estado de carga del generador y de la presión de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se prendió la bomba, ¡pum! Se jodió el contactor, quedó el motor de fase, se disparó la protección. Si el sistema está pensado que como para que cuando se dispara una protección la bomba, porque toda caldera tiene que tener dos bombas de agua alimentación, si el sistema está pensado como para que este, la bomba pase a la bomba 2, a la segunda bomba, bueno, ahora, ¿qué pasa si el sistema no está pensado? La bomba se detiene o, o pasa algo, algún problema en la bomba, ¿sí? Resulta que no arrancó, el nivel sigue bajando, entonces que cuando se descubre la segunda sonda, inmediatamente se tiene que activar la primera alarma por bajo nivel, ¿sí? Y ahí debería de apagarse el fuego, ¿sí? Debería de apagarse el fuego automáticamente. Seguramente esto va a un controlador, ¿no es cierto? El controlador tendrá una salida auxiliar, ¿sí? Que directamente va a mandar a desconectar el sistema de combustión, ¿sí? Eso ya viéndolo al controlador. ¿Mm? Eh, y así funcionaría esta botella. Ahora, fíjense que tenemos esta segunda. Bueno, si el nivel continúa bajando, ¿sí? Va a llegar un punto en donde, fíjense cómo está armado esto, tiene dos ondas que se están ocupando, dos ondas y una que está desconectada
y la otra que hace de puente de tierra, o sea, la masa. Entonces, si continúa bajando, va a llegar un punto en donde va a activarse la segunda alarma por bajo nivel, que es la que me va a decir, bueno, no, acá hay que apagar todo y hay que cuantificar los daños, ¿sí? Pero es porque está armado así. Lo que van a encontrar ustedes en nuestra zona, en nuestras calderas de nuestra región, es esto en donde tiene una sola alarma, es decir, tiene una sola alarma. Normalmente nuestras calderas están armadas así, ¿sí? Deberíamos de ir pensando en mejorar esto y armar con dos alarmas, ¿sí? Eh, entonces, esta activaría la segunda alarma por bajo nivel. Y esta, eh, aprovechando esta segunda sonda, podríamos activar una alarma por nivel alto. Entonces, porque también si tengo un nivel muy alto, también estoy en problema. ¿Eh? Estoy en un problema porque voy a tener que empezar a arrastrar agua, ¿sí? ¿Ah? Así que bueno, estos son estrategias de cómo armar controles de nivel para calderas, ¿sí? ¿Ah? Eh, Esto es muy amplio, chicos, la verdad que hay muchas para ver, y es muy difícil de resumir en poco tiempo todo, digamos, para ver todo, ¿sí? Pero bueno, la idea es para transmitir los conceptos básicos, ¿sí? Bueno, acá podemos ver una estrategia que combina sistemas de control de nivel modulado y sistemas de control on-off. Normalmente en las calderas como elemento sensor para detectar el nivel y hacer control modulado, es mediante una sonda capacitiva, ¿sí? Una sonda capacitiva que va alojada también dentro de una cámara, ¿sí? Una cámara de agua, ¿sí? O cámara de nivel también se llama. En la jerga nuestra, en la jerga técnica, le llaman botella esto, ¿sí? Eh, ¿Qué característica tiene la sonda capacitiva? Eh, tiene una barra de metal, tiene una barra de metal, ¿sí? Metálica, ¿sí? Que haría de polo positivo. Y tiene la masa, la botella haría de polo negativo. Entonces, entre la sonda central y la botella, vendría a ser como dos placas, dos tubos concéntricos, ¿sí? Bueno, eso podría ser tranquilamente un capacitor. Es decir, tenemos una superficie, tenemos tensión, ¿sí? Y entonces eso puede trabajar como un capacitor. Y el agua haría de dieléctrico. Entonces, si el nivel varía el dieléctrico. Habrán estudiado eso en física 2, ¿sí? Que cuando teníamos dos placas y le metían el dieléctrico y sacaban el dieléctrico y podían ver cómo cambiaba la corriente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Cuando el nivel cambia, cambia el dieléctrico, y si cambia el dieléctrico, cambia la capacidad. Entonces eso se va a traducir en una oscilación de corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a ir a parar el controlador, ¿sí? Y en función de la magnitud de esa corriente eléctrica y la velocidad con que cambia, ¿sí? Se va a actuar va a emitir una señal de acción, ya sea en la válvula de control o en las bombas. Entonces, entonces, las ondas capacitivas emiten señales continuas, a diferencia de estas que emiten señales como señales digitales, ¿no? Está o no está, todo o nada. Esta no. Esta va emitiendo señales de corriente continua, ¿sí? En el tiempo, ¿no es cierto? En función, en función de, ¿no es cierto?, del nivel. Entonces, vamos a establecer acá una banda de operación que va a ser la banda modulante. Es decir, que acá yo yo acoto el nivel entre dos niveles muy chiquititos, es decir, voy a establecer una banda en donde voy a tratar de ir modulando el nivel en función, ¿no es cierto?, del sistema de control completo, ¿no es cierto? Si el nivel continúa bajando, ¿sí? En algún punto voy a hacer activar la primera alarma por bajo nivel, ¿sí? Y si el nivel sigue bajando, yo cuento con este sistema de respaldo, que voy a utilizarlo para activar la segunda alarma por bajo nivel, donde me va a apagar el fuego, no se va a apagar todo, digamos, ¿no? ¿Está? Y aprovechando,
aprovechando esta misma sonda, este mismo sistema, puedo también utilizarlo para activar alarma de nivel alto. ¿Ah? Entonces combino sistema de control modulado, sistemas de control on-off. Bueno, en las calderas modernas, en las calderas actuales, ¿sí? Eh, particularmente esta sonda, o esta sonda también, muchas veces directamente se alojan en el interior de la caldera. El problema, ¿para qué? Para evitar esta conexión, porque esta conexión, vuelvo a repetir, tiende a generar depósitos y a obturarse. Más allá de que por ahí a veces tengamos las purgas, esta válvula es una válvula, se llama válvula secuencial, ¿sí? Que lo que hace es permitir el paso del agua hacia la botella, ¿sí? O permitir bloquear el paso de agua y habilitar el drenaje para que el vapor que viene por acá limpie toda la sonda y haga la purga de la cámara de nivel, ¿sí? Es una válvula secuencial, de purga. Por eso está diseñado, está pensado para esta función, ¿sí? ¿Ah? Como les decía, las calderas modernas vienen con los sensores alojados directamente en el cuerpo de la caldera. El problema es poder medir. ¿Por qué? Porque acá hay agua solo, no hay burbujas. Entonces la fiabilidad de la medición es muy buena. El problema es que acá hay burbujas. Entonces esas sondas de nivel tienen que ir alojadas en protectores, de modo tal de aislar esas ondas de las burbujas, es decir, evitar que haya presencia de burbujas en esa cámara interna en donde yo voy a colocar el sensor. ¿Mm? ¿Vamos? Eh, eso es acá, a ver si podemos ver 20. A ver un poquitito. A ver, fíjense. A ver, acá. Miren, esta caldera, fíjense. Bueno, esto que ustedes ven acá vendría a ser el sistema flotante, ¿sí? Pero este sistema flotante en realidad está trabajando como respaldo del sistema principal. ¿Dónde está situado el sistema principal? Acá, fíjense. ¿Ven? Acá, esta es la conexión, ¿sí? Acá está alojado el sensor de nivel adentro. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, es muy probable, ojo, toco de oído nomás esto, es muy probable de que esté alojada la sonda de nivel para hacer el control de nivel modulado, ¿sí? ¿Sí? Y esta esté actuando de respaldo para activar la segunda alarma de nivel y la alarma de nivel alto. Entonces con esta control el control principal y este el control secundario. Fíjense que acá también podemos ver los dos visores, el visor plano, ¿sí? Y el visor tubular acá, enganchado, ¿ven? ¿Mm? Como para que tengan idea. Las dos bombas, como toda caldera, tiene que tener dos bombas de agua alimentación. ¿Eh? ¿Ah? Tiene que tener acá, no sé si llegan a ver, esto que ustedes ven acá, tiene dos retenciones, ¿sí? Porque cuando la bomba se para, por presión esto tiende a volver para atrás, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener dos válvulas check, siempre dos, ¿por qué? Porque por seguridad, ¿sí? En cada tubería, en la tubería de impulsión, ¿sí? Después ya vamos a ver algunas modificaciones de esto, cómo se arma esto más adelante, ¿no? Pero debe tener siempre dos válvulas. La tubería de impulsión siempre tiene que encontrarse con dos válvulas check, por las dudas, ¿sí? Acá vemos el drenaje para hacer la purga de superficie, que es lo que veíamos en la clase pasada, ¿eh? La purga de superficie, ¿vamos? Y esta que está acá, la verdad que no sabría bien qué función cumpliría. Presumo de que o esta hace de superficie y esta para inyección manual de agua. Habría que ver cómo está pensado esto, ¿sí? Como inyección manual de agua. ¿De dónde se encuentra el controlador? Muy buena pregunta. Acá, en el tablero eléctrico. ¿Sí? Acá se puede ver la alarma, fíjate, la campana marinero, esta se llama campana marinero, estaría la alarma, ¿sí? Y en la parte de control acá.
¿Mm? El controlador se supone que estaría ubicado en el interior de este tablero, ¿sí? Vuelvo a repetir, eh, tal vez, tal vez no hagan control modulado porque viendo, analizando, salvo que acá adentro haya un variador de frecuencia y el variador de frecuencia modifique la velocidad del motor, pero por el tamaño del tablero no creo que acá adentro haya un variadorcito de frecuencia, entonces es muy probable que el sistema sea on-off, ¿sí? Pero con la sonda directamente alojada acá, entonces prende y apaga, nivel máximo, nivel mínimo, ¿sí? Activaría la primera alarma por bajo nivel y este activaría la segunda y en todo caso la alarma a nivel alto. No creo que hagan control modulado por cómo veo acá, acá tampoco hay ninguna válvula de control a la salida, ¿sí? Y así viendo por el espacio, el tamaño del gabinete, no creo que haya un variador de frecuencia como para modificar la velocidad de las bombas. Eh, por mi experiencia en la parte eléctrica veo y tocando de oído, ¿no? ¿Ah? Tendría que en realidad ver bien cómo está armado, ¿no? Pero acá se puede ver bien que acá está un sensor de nivel y acá está el otro, ¿no es cierto? Vamos, un sistema puede ser un sistema conductivo, ¿sí? O capacitivo, ¿sí? Ojo que con el sistema capacitivo no solamente se hace control modulado, puede servir para on-off también. Lo que sí, presumo que es conductivo porque el capacitivo tiene una vaina muy larga acá, ¿sí? Es casi seguro que tiene que ser conductivo el sensor que está acá. ¿Mm? Bien, acá pregunta, ¿podemos seguir? ¿Se va entendiendo? Bueno, me alegro. Bueno, me alegro que sea así. Perfecto. Eh, Ahora, yo no sé, eh, lo que sí tiene, a ustedes le tiene que caer la ficha esto, porque eh, lo que vemos acá hoy, después ustedes termina la materia, ustedes no lo ven más esto, se reciben y cuando van a ir a trabajar, ustedes se van a encontrar con esto, ¿sí? Y se van a topar con esto. En la industria local, cualquier industria tiene una caldera, ¿ah? Y ustedes van a ir a lidiar con esto, así que tienen que estar seguros de que hayan entendido todo, ¿sí? Eh, en la pared de la caldera, no te entiendo, Pedro. Acordate, Pedro, que vos tenés que detectar la posición del nivel, ¿sí? Antiguamente, por ahí las calderas antiguas venían, eh, a ver, que son más chiquitos y tenían contacto directo en el interior de la caldera. Eh, no sé si viste el video que puse en el link ahí. Hay una que muestra cómo está. No te llevo a comprender lo de la pared de la caldera. Colocados por la pared de la caldera, eso no te entiendo, Pedro, ahí. Ajá. Bueno, ahí en el video muestra precisamente una sonda alojada en el interior de la caldera, protegida con un tubo, a los efectos de que a esa sonda el sensor no se encuentre con burbujas, si no, no va a poder medir nada, ¿sí? Eh,
pero la verdad que no te entiendo a lo que te referís con colocados por la pared, la caldera, eso no te entiendo. Lo que se hace es acordate que tenés que comunicar el vaso con el cuerpo de modo tal de que a este vaso le llegue agua, digamos, y lo que vos tenés que censar es la posición del nivel del agua, dónde está el nivel, digamos, o está o no está, digamos, y en función de eso se debe actuar, ¿sí? Eh, bueno, para darle mayor confiabilidad, eh, precisamente para evitar este problemita acá de la conexión esta, en las calderas modernas están colocando los sensores adentro. El tema, vuelvo a repetir, que tienen que estar bien protegidos, el diseño del tubo ese que protege para evitar que adentro, en esa cámara donde está alojada la sonda, no haya presencia de burbuja. Si no hay presencia de burbuja, no va a poder sensar nada. Sí, va a ser muy dificultoso sensar. ¿Ah? Bueno, este, eso se ve, digamos, con las ondas capacitivas, digamos, medianamente anda mejor, digamos, que con las conductivas. ¿Eh? Hay que tomarlo con mucho cuidado esto. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver ya cómo estaría armado un lacito de control, ¿eh? Este control modulado con la sonda capacitiva. ¿Ven la vaina que yo les decía? ¿Ven que va para arriba? Si se ve en la fotito, que la fotito era una cosita cortita, bueno, por eso me atrevo a decir que la fotito que veíamos, acá había un sistema conductivo, ¿sí? Un sensores conductivos en vez de sensores capacitivos. En este caso estamos viendo sensor capacitivo y podemos ver perfectamente el lazo. ¿Eh? Medición, ¿sí? Traducción de las señales, medimos una variable física que es el nivel, ¿sí? Eso se traduce en una señal eléctrica, la señal eléctrica va al controlador y el controlador ¿qué hace? Emite una señal en función de la variable que yo mido, ¿sí? Y en función del set point que le tengo cargado acá, ¿sí? Emite una señal de acción a una válvula que es la válvula que denominamos válvula de control, ¿no es cierto? Que va a ser la encargada de ir modulando el flujo de agua hacia el interior de la caldera. Es decir, cuando el nivel va a ir bajando, ¿sí? Esta válvula va a ir abriendo, ¿para qué? Para que vaya pasando agua, ¿no es cierto? Para que deje pasar más agua. Si el nivel baja rápido, la válvula tiene que abrir rápido. Bueno, para que eso se entere, hay lo que denominamos un tiempo de respuesta. Bueno, toda esa parte dinámica, ¿dónde se hace? Se ajusta acá. La respuesta dinámica se la carga acá, ¿sí? Es decir, es la sintonización del controlador. Eh, entonces, cuando el nivel baja, esto abre y ingresa más agua, repone el nivel, ¿sí? Cuando llega al nivel normal, esto tiende a cerrarse y así funciona, es decir, suministra agua conforme sale vapor, ¿no es cierto? De forma continua. ¿Ah? Cuando seguramente lo van a ver más adelante en el sistema de control, cómo se hacen los planos, la interpretación, ¿sí? Se dibujan los sistemas de control. LT hace referencia a el Level Transmission, o sea, un transmisor de nivel, ¿sí? Esto es internacional, estas nomenclaturas son internacionales, ¿sí? Se usan en todo el mundo, ¿sí? LT hace referencia a Level Transmission, es decir, un transmisor de nivel. ¿Mm? El leak hace referencia al controlador, en este caso leak hace level, es un controlador de nivel, ¿sí? Y LI hace referencia a lo que es el, el actuador la señal del actuador, ¿no es cierto? O sea, hace referencia eh, em, hace referencia al ajuste de este, que es el actuador de la válvula, ¿sí? Que es la válvula de control, ¿sí? Eh, bien, este sistema tiene ventaja porque es un sistema sencillo, dentro de todo es un sistema simple. No hay muchas historias acá, digamos. Hay que ajustar esta, hay que ajustar esta, hay que establecer acá cuál es la proporción, la relación que existe entre, eso hay que hacerlo, la apertura de la válvula con respecto al caudal, eso se llama relación, ¿sí? Las válvulas, encima hay muchas
no sé si van a verlo en control, lo tienen que ver, cómo funcionan las válvulas y cómo se comportan la válvula con respecto a su apertura. Tenemos válvulas X porcentual, proporcional, de apertura rápida, ¿sí? De cómo se comporta, es decir, el flujo respecto a la posición de la válvula, ¿sí? Entonces, esa relación hay que decirle al controlador cuál es la relación que existe entre la posición y el flujo de agua que pasa, ¿sí? Y todo eso lleva a la sintonización del controlador, ¿sí? Eh, no más que eso, digamos, es medianamente un sistema simple, digamos. Eh, el problema que tiene esto, como desventaja, es qué pasa, qué pasaría si la caldera sufre una caída de presión instantánea, o sea, una caída de presión, que puede deberse a una sobredemanda en el flujo de vapor o por otro motivo. Entonces, esa situación, es decir, si acá hay una tardanza en la respuesta del sistema de combustión para reponer la presión y el vapor sigue saliendo, ¿sí? El nivel va a tender a subir. Entonces, si el nivel va a tender a subir, este va a detectar que el nivel sube. ¿Sí? Fíjense que como está alojado, hace referencia, ¿no?, a la botella, al protector que yo le decía, ¿no es cierto? Entonces, si acá empieza a haber una sobredemanda instantánea, la presión va a caer, va a tender a caer la presión si este nos responde en tiempo y forma. Ahora, si este responde en tiempo y forma, la presión se mantiene. Entonces el nivel baja. ¿Sí? Por eso, si la presión se mantiene y hay una sobredemanda, el nivel baja. Ahora, si hay una sobredemanda y la presión cae porque la respuesta del quemador es menor, es más lerda, es más lenta, el nivel va a tender a subir. Si el nivel tiende a subir, este va a detectar que el nivel sube. Entonces le va a decir a este, le va a dar la orden a que este se cierre. En el cual la situación debería ser al revés. Porque si hay una caída de presión por una sobredemanda, debería de inyectar más agua. Y en realidad va a estar cortando el suministro. Entonces, esto es una desventaja de este sistema. ¿Ah? Por eso, si la demanda de vapor es más o menos estable y tenemos una buena respuesta en el sistema de control de combustión, no hay problema, anda bien. Un ejemplo de una respuesta lenta del sistema de combustión sería aquellos casos en calderas de biomasa. Las calderas de biomasa, ¿sí?, tienen una respuesta muy lenta porque tiene que entrar el combustible, tiene tiempo para que éste se encienda y hasta que libere calor y se transfiera calor al agua para restablecer la presión. ¿Ah? Entonces, eh, eh, entonces, eso presenta una desventaja. La otra, que ya vamos a ver cómo se soluciona. La otra desventaja que tiene es que cuando yo tengo una situación de baja demanda y el nivel más o menos se mantiene estable, ¿sí?, o cuando tenemos una producción de vapor muy bajita, ¿sí?, la válvula prácticamente se cierra. Entonces, si la válvula prácticamente se cierra o deja pasar poca agua, ¿sí?, ¿qué pasa acá? La presión va a aumentar. En principio la presión si aumenta no pasa nada porque esto es una bomba centrífuga, pero el tema es que para las bombas centrífugas yo tengo que garantizar un caudal mínimo de paso de agua. ¿Por qué? Porque si no, esto va a entrar a calentarse, el rotor gira acá, ¿sí? Y toda la potencia se va a ir perdiendo por fricción entre el rodete de la bomba y el agua que está acumulada en el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo tengo que garantizar un caudal mínimo. ¿Cómo garantizo un caudal mínimo? Bueno, lo que se suele hacer en estas situaciones es lo siguiente, a ver si está acá. Acá está. Lo que se suele hacer es se pone un retorno, de modo tal que cuando esto levanta presión, porque esta válvula se cierra, ¿sí? Cuando la válvula se cierra, acá levanta presión, ¿tá? Entonces, este retorno garantiza de que un caudal mínimo para mantener refrigerada la bomba. Entonces, esto circula así. Cuando esta válvula se abre, el agua empieza a circular más por acá y se mete al interior de la caldera. ¿Mm? ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto entonces?
Bueno, esto que vemos acá es una válvula de regulación manual, ¿no es cierto? Normalmente acá lo que se pone en paralelo es una válvula de alivio. Una válvula de alivio que lo que hace que cuando llega a determinado valor de presión, la válvula comienza a abrirse, ¿sí? Y empieza a mandar agua por acá. El tema es que bajo esa situación estamos consumiendo algo de energía, ¿no es cierto? La bomba constantemente está prendida en una situación de baja demanda. Por eso habría que pensar, tal vez poner un presostato, que cuando acá hay presión, directamente pensar algún automatismo, de modo tal de que cuando acá hay mucha presión, directamente mande a cortar la bomba para que esta no trabaje innecesariamente, digamos, ¿no? Bueno, acá veo que Rusak pregunta respecto al mantenimiento y qué presión estamos hablando, Marcelo, Nicolás, y bueno, prácticamente la presión de trabajo de la caldera, ¿sí? Estos niveles acá son, acá la bomba lo que ve es, por supuesto que si vamos a colocar una válvula de alivio, ese nivel de presión debería estar por encima de la presión de timbre de las válvulas de seguridad, ¿sí? Nunca por debajo porque fíjate vos que yo puedo tener una situación de alta presión acá, yo tengo que garantizar el flujo de agua para acá y no que el agua me venga para acá, ¿sí? No sé si contesta tu pregunta, Nicolás. Y respecto al mantenimiento, normalmente se recomienda, ¿no es cierto?, hacer una inspección cada 6 meses. Todo va a depender de la certeza de que vos tengas, Rusac, del tratamiento de agua que vos hagas, ¿sí? Si vos tenés un buen tratamiento de agua, y hay calderas, vuelvo a repetirte, que no paran en todo el año, se para sola una vez, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se hace la parada se revisa todo. Cuando digo todo, es todo, ¿sí? Pero si tengo la posibilidad de revisarlo cada 6 meses, bienvenido sea, ¿sí? Se revisa, se mira si están sucias o no están sucias. Vamos. Bueno, eh, miércoles, che, ¿cómo se va la hora? Bueno, otra forma de hacer control de desnivel y medición y control es mediante sistemas con células de presión diferencial, ¿sí? En la filmina, en la presentación ahí está cómo se hace, cómo, eh, digamos, en función de qué se detecta, o sea, es decir, ustedes tienen una célula, una membrana acá, que lo que hace es medir la presión de este lado y de este lado. Por eso es presión diferencial. De este lado, ustedes van a tener, acá va a contar con la presión de vapor, ¿sí? Eh, que va a estar actuando en este lado de la cámara, ¿sí? Y acá van a tener, de este lado, van a tener actuando la presión de vapor más esta columna de agua. ¿Ah? Entonces, si hacemos la diferencia, directamente lo que va a medir esto va a ser H por gamma, es decir, directamente va a ser el nivel de agua en el interior de la caldera. Bueno, eso se puede traducir en una señal eléctrica y se puede enviar a un controlador. De acá lo podemos hacer control modulado o podemos hacer control on-off, ¿sí? Depende del controlador que yo ponga. ¿Ah? Lo que sí, hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que gamma por H, ¿no? Cuando yo digo gamma por H, tengo que tener en cuenta el gamma, y el gamma depende de la temperatura, y la temperatura depende de la presión. Entonces, el seteo, el ajuste del controlador, tiene que ser muy cuidadoso. Es decir, tiene que ser una caldera en donde la presión se mantenga más o menos lo más estable posible, porque si no voy a tener que entrar me va a medir de manera distinta para distintos niveles de presión. ¿Ah? Por eso es que, como siempre digo, los sistemas automáticos funcionan siempre dentro de determinada banda de operación. Por eso las calderas se las arranca de forma manual y cuando entran en régimen se la pasa en automático. ¿Sí? No, no, acá eh, eh, no, no hay problema acá. Es más, tarde o temprano acá se te acumula agua porque el vapor acá condensa, ¿sí? Entonces vos tenés una columna de agua fija. Vos tenés una columna de agua fija acá adentro, Franco, ¿sí? Y presionando el vapor acá.
porque tarde o temprano el vapor se condensa acá y te queda una columna de agua, ¿sí? Entonces esa columna de agua es fija, o tenés H por gamma y encima un agua fría, ¿sí? Más la presión de vapor. Y de este lado vos tenés la presión del vapor más una columna de agua variable, ¿sí? Y eso se traduce en presión diferencial. La diferencia de 2 es la presión diferencial. ¿Entendiste, Franco? Perfecto. Así que bueno, no voy a entrar en detalle porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué pasa, volviendo a la anterior, qué pasa cuando yo tengo una situación de alta carga instantánea? ¿Cómo hacemos para evitar que esta válvula se cierre? Cuando en realidad tiene que abrir por una sobredemanda de vapor. Bueno, cuando yo tengo calderas que van a proporcionar vapor o una planta en donde el consumo de vapor es muy variable, ¿sí? Tenemos que pensar en sistemas de control en cascada, es decir, lazos de control en cascada. Una manera de hacerlo es midiendo, es decir, el caudal del vapor. Es decir, otra variable controlada que es que incide en el nivel, ¿no es cierto? Que tiene relación con el nivel de agua, es el flujo de vapor. Es decir, si yo saco más vapor, en teoría, el nivel va a bajar, ¿sí? Es algo lógico eso. Entonces, una variable, una forma de medir nivel sería midiendo caudal de vapor. Eh, entonces, entonces, ¿qué hace esto? Acá medimos caudal de vapor con un caudalímetro. La señal de este caudalímetro va a un controlador, ¿sí? Este controlador va a ser el máster y este va a ser el controlador del lazo principal, el lazo pequeño va a ser el esclavo. Es decir, este controlador va a ser esclavo de este. Entonces este va a ser el máster y este el esclavo. Entonces, en situación de carga normal, el sistema va a funcionar con este lazo interno, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una situación de alta demanda, una situación anormal, este va, mediante el medidor de caudal, por supuesto, va a detectar de que está saliendo más vapor del normal, ¿sí? Por supuesto que va a tener seteado acá un valor de caudal que yo voy a fijar y le va a decir a este, lo que va a hacer, le va a modificar el set point de este, va a modificar el punto consigna de este debido a la que está saliendo más vapor acá, ¿sí? De modo tal que este controlador ahora inhiba la señal de la sonda y la señal de entrada va a pasar a ser esta ahora y no esta. Entonces, en esa situación, este va a decir, no, pará, está saliendo mucho vapor, entonces no, vos no tenés que cerrarte, abrite más porque hay para que ingrese más agua, ¿ah? Entonces, esa es la idea de este esquema que se llama lazo de control de dos elementos, ¿sí? Tengo dos elementos que miden, o sea, dos variables de medición para controlar, para manipular una, ¿no es cierto? ¿Está? Es decir, por eso se llama dos elementos. Tengo uno y dos elementos para manipular el caudal de ingreso de agua. ¿Mm? ¿Está? Eh, Así que bueno, acá está el esquema. Eh, Fíjense, FT es Flow Traduction, o sea, traductor de flujo, caudalímetro, Level Traduction, ¿sí? Fíjense que le saca la raíz cuadrada. Ustedes saben de mecánica de los fluidos que el caudal depende de la raíz cuadrada de la caída de presión, ¿sí? En el medidor de flujo, ¿sí? Y eso va después a este controlador, sería este que está acá, ¿sí? Este que está acá sería este, que va en definitiva a definir una función, y va a definir una función que va a mandar una señal de control principal, ¿no es cierto? ¿Ah? Y bueno, y allá la válvula de control, ¿ok? Ahora, esto tiene otro problemita, que es la presión de suministro. Si la presión de suministro no tiene relación directa con el grado de apertura, es decir, la presión de suministro cambia, me encuentro en un problema. Y encima
En el caso particular de la bomba, ¿sí? No cambia de forma lineal, sino que cambia de forma alineal. Entonces, en calderas de potencia, en donde ahí no podemos joder, ¿sí? Yo tengo que garantizar el nivel estable para producir la mejor calidad de vapor. Tenemos que pensar en sistemas de 3 elementos. ¿Qué yo tengo que censar? Tengo que censar caudal de agua alimentación, tengo que censar caudal de vapor y tengo que censar nivel. ¿Está? La filosofía, la estrategia ahora ya pasa a ser a controlar el peso de agua dentro de la caldera más que el nivel. ¿Está? Entonces, si yo controlo el flujo por balance de masa, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Está? Para que el nivel se mantenga estable. Entonces, directamente acá, controlo el peso de agua más que el nivel. ¿Está? Así que bueno, esto es muy probable que van a encontrar en las calderas de potencia. ¿Mm? Que digo caldera de potencia, ¿por qué? Porque ahí tenemos que garantizar de que esto funcione lo más estable posible. ¿Mm? Bien, vamos. ¿Cómo me dice el peso? No es que me dice el peso, Pedro. Eh, eh, en realidad vos estás, no es que me dice el peso de agua, sino que indirectamente estás midiendo el peso. ¿Sí? Indirectamente. Vos lo que en definitiva estás midiendo son caudales, nada más. Caudal de vapor, caudal de agua y nivel. Pero la filosofía es controlar el peso de agua más que el nivel. ¿Se entiende? ¿Verdad? Lo que vos medís en realidad son caudales. Acá. Caudal de entrada, caudal de salida. ¿Sí? ¿Ah? Si acá sale más, tiene que entrar más. ¿Sí? Así es. Si acá sale menos, acá tiene que entrar menos. Esa es la filosofía. Siempre y cuando es
Hola, buenos días. Bueno, me dice el ingeniero Burni que se le ha cortado la energía eléctrica, evidentemente por eso hemos perdido su conectividad. Eh, Me pidió que les comente un poco de los temas siguientes. Me parece que lo siguiente que teníamos tiene que ver con un poco las condiciones para la instalación. Ya les había dicho que eh, eh, o se les había mencionado que hay una serie de elementos que son necesarios en la instalación. Vamos a ver un poco cuáles son esos elementos y de todas formas nos queda alrededor de 15 minutos de clase nada más. Vuelvo a insistir ahí, espero que me estén escuchando, creo que deberían de hacerlo. Esperamos un minuto, el ingeniero Burnick dice que ya va a volver a poder conectarse. Si les parece, voy a finalizar la sesión de esta clase y reiniciarla nuevamente, así se extiende este tiempo que nos quedaba 12 13 minutos y se puede extender un poquito más, hay algunos minutos más de acuerdo a lo que el ingeniero Burning necesita. Así que voy a finalizar la sesión y en 2 minutos pueden volver a ingresar.
You are now muted. Si aprovechamos unos minutos, quisiera hacer unos comentarios respecto a la metodología a la cual están usando para subir los trabajos prácticos. Veo que hay gente que está subiendo archivos que son de Word, en algunos casos archivos de Excel directamente. En términos generales, preferimos que traten de pasar toda esta información primero a PDF, y después lo suban. Se generan una serie de dificultades cuando suben archivos de Word y archivos de Excel, en el sentido de que el aula Moodle, cuando da la opción a la corrección, eh, convierte los archivos en PDF, y sobre todo los archivos de Excel, eh, genera una serie de hojas en blanco, y hay una serie de cosas que tienen que ver un poco con la configuración de los propios archivos, con lo cual en términos, en términos generales, genera complicación, sobre todo con el hecho de que cuando hacemos anotaciones sobre los archivos, después ustedes no lo van a poder estar viendo. Por lo cual resulta más, o el trabajo resultaría más sencillo y más ordenado si suben directamente los archivos en formato PDF. Así que es lo que esperaríamos en los trabajos prácticos siguientes. Directamente traten de subir los archivos como PDF, ¿no? Esto hace que uno pueda anotar una serie de recomendaciones sobre el propio archivo, corregir sobre el propio archivo, que en otros casos no funciona adecuadamente. De la misma manera, he visto que hay algunos que están subiendo algunos trabajos prácticos en donde aparecen los datos del problema y los resultados. No se ve ningún tipo de desarrollo del trabajo práctico. Nosotros volvemos, o insisto bastante en el hecho de que si lo quieren hacer así, de mi parte no hay problema, pero la cuestión es que evidentemente deben ustedes realizar el desarrollo, porque eso sería óptimo para ustedes, ¿no? Si uno ve que están los datos y están los resultados, lo primero que uno cree o es que lo han copiado o no lo han entendido adecuadamente, con lo cual le insisto en que debe de verse debe de haber algún tipo de desarrollo en el ejercicio, ¿no? O es lo que uno esperaría, ¿no? Vuelvo a insistir que esto depende de ustedes, son ustedes los que tienen que ver de qué forma nosotros les podemos ayudar. Como docentes estamos acá para ayudarlos, para avanzar en este proceso de que vayan comprendiendo, que vayan haciendo suyos los temas de cada en los cuales se está desarrollando.
pero insisto en que depende, en estas circunstancias, sobre todo en esta metodología de clases, depende mucho, mucho de ustedes y cómo quieran incorporar el conocimiento, ¿no? Vuelvo a insistir, si alguien está copiando trabajos prácticos, se están pasando, la verdad que está bueno porque nos facilita mucho la corrección a nosotros, pero me parece que está muy mal para ustedes porque no creo que están llegando a las condiciones, o por lo menos algunos no va a estar llegando a las condiciones necesarias que se espera para esto, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir que esto depende estrictamente de cada uno de ustedes. Bueno, Roberto, ahí volví a reiniciar la sala, así que quedaban alrededor de 12, 13 minutos cuando la reinicié y justamente ahora desapareció el contador. Espectacular. Bueno, gracias. Disculpen, chicos, corte de energía. Hay cosas que no se pueden manejar o escapan de uno, ¿no? Uno a veces cuenta con toda la buena predisponibilidad para hacer las cosas, pero a veces no se puede. Bueno, entonces, seguimos. Estábamos hablando entonces del sistema de control de nivel por tres elementos, ¿no? Que digamos, que se trata de medir caudal de vapor, caudal de agua alimentación y el nivel. Siempre, digamos, este sistema es un se llama lazo en cascada, ¿no es cierto? En donde el control principal sigue siendo siempre, ¿no es cierto?, el control de nivel principal, ¿no? Que este es esclavo de los dos anteriores, o sea, que acaba de quedar esclavizado en función de los caudales de vapor y en función del caudal de agua. Fíjense que va a establecerse una relación entre ambos caudales para fijar o modificar el set point del controlador principal de nivel. ¿Ok? Así que bueno, esa sería la filosofía, la estrategia de este esquema. Ahora tenemos que pasar a ver el tema de las bombas, ¿sí? Un tema sumamente importante, ¿sí? Y que seguro ustedes siendo electromecánicos y si van a trabajar en mantenimiento, seguro van a lidiar con el tema de equipos de bombeo, ¿sí? Ya sea en caldera o en cualquier otro sistema de bombeo. Se supone que ustedes este tema lo van a ver, no sé si ya lo estuvieron viendo en mecánica de los fluidos. Es necesario que tengan conocimiento algo de mecánica de los fluidos para poder entender. Yo no sé cómo están con la materia esta, ustedes están en tercero, tengo entendido que están dando mecánica de los fluidos. Supongo ya que a esta altura habrán visto lo que es cálculo de pérdidas de carga, calcular un H de bomba, supongo ya que eso saben, ¿sí? Calcular una pérdida de carga, así que yo voy a dar por sabido eso, ¿sí? De todas maneras, esta parte de bombeo pueden acudir a su libro de referencia, que supongo yo que si es el mismo de siempre, que es el Claudio Mattei de Mecánica de los Fluidos. Está bastante bien tratado el tema de bombas, así que pueden los conceptos básicos de bombeo pueden verlo ahí. Toda caldera, según las normas ASME, a menos de que haya alguna reglamentación municipal o provincial que diga lo contrario, toda caldera que supere los 500 pies cuadrados de superficie de calefacción debe tener dos bombas de agua alimentación independientes. Y además, un sistema auxiliar que funcione con una fuente de energía que no sea la eléctrica, es decir, llámese motobomba, llámese inyector de agua, lo que sea, con tal de que en una situación de corte de suministro de energía eléctrica, yo tenga la posibilidad de meter agua dentro de la caldera. Bien, ¿se entiende? ¿Tá? Vuelvo a repetir, lo que dice el código AME es esto, ¿sí? Ahora, si hay alguna reglamentación provincial o municipal que diga lo contrario, si es que esa caldera está encripta, ¿sí?, te van a pedir dos bombas. Bien, para las calderas normalmente las bombas que se utilizan son bombas centrífugas. Significa eso, significa que el agua entra de forma axial al eje,
Cuando ingresa a la bomba, ingresa de forma axial al eje y sale de forma impulsada de forma radial. Por eso es bomba centrífuga. ¿Ah? Dentro de lo que son bombas rotodinámicas o bombas centrífugas, esas bombas responden a la ecuación de Euler, es decir, a la variación de la cantidad de movimiento. Que no sé si ya llegaron a ver la teoría de Euler para máquinas, turbomáquinas hidráulicas. Entonces, ahí tenemos dos tipos de bombas, unas denominadas a veces se llaman motobombas porque el acoplamiento entre el motor y la bomba es prácticamente se hace a través de una brida de acople, ¿sí? Y después están las bombas de eje libre, o sea, de eje libre en el sentido de que, o punta de eje libre, porque la punta de la bomba del eje está expuesto, está libre, ¿sí? Y son aquellas bombas en donde el motor se acopla a través de un manchón de acople, ¿sí? Están vinculadas, hay un acoplamiento mecánico, pero expuesto, no utilizan brida de acople. ¿Estamos? Eso hace necesario de que el sistema bomba-motor cuente con un chasis, ¿sí? O un bastidor. ¿Mm? Eh, y después tenemos las bombas radiales o bombas de turbina, que en realidad este tipo de bombas combinan el principio de funcionamiento de desplazamiento positivo y el principio de funcionamiento de Euler. Es decir, Euler establece la aceleración, es decir, el incremento de presión